La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de síntomas y tratamientos de la esclerosis múltiple con nuestro invitado, el profesor Dr. Fernando Amuy Díaz de Bedoya, él es neurólogo. Y veamos un poquito la placa para entender un poco más el tema que vamos a tratar hoy. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria crónica del sistema nervioso central que afecta a personas de cualquier edad, pero más frecuentemente a adultos jóvenes de 20 a 40 años. Predomina en mujeres, 3 mujeres por cada hombre. La inflamación ocurre cuando las células inmunitarias del propio cuerpo atacan al sistema nervioso. La lesión hace más lentos o bloquea los mensajes entre el cerebro y el cuerpo. Bueno, y de este tema vamos a hablar. Hay mucha gente que está transitando por la esclerosis múltiple. Hay grupos de ayuda de personas que tienen y también de familiares. Se habla mucho, pero se sabe poco todavía. Por eso queríamos traer a un experto para que hable con nosotros y les voy a comentar que el profesor Dr. Fernando Amuy Díaz de Bedoya es jefe del programa de esclerosis múltiple del Ministerio de Salud en el Hospital del Instituto de Medicina Tropical, presidente de la Sociedad Paraguaya de Esclerosis Múltiple, es miembro titular del International Board of Multiple Sclerosis de la National Multiple Sclerosis Society, miembro del Buró Científico de MISF, la Federación de Esclerosis Múltiple, académico de número de la Academia de Medicina del Paraguay, profesor emérito de la UNA, editor de 6 revistas internacionales de la especialidad, expresidente y fundador de la Sociedad de Neurología de Paraguay y expresidente y fundador de la TRIMS, que es Latin American Committee for Treatment of Research of Multiple Sclerosis. Bueno, ahí, espero que se haya entendido. Hola, doctor, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy bien, Vivi, encantado de estar contigo. Un gusto tenerte una vez más acá, hace mucho que no nos encontrábamos, fue pre-pandemia la entrevista aquella que hicimos y hablar de esclerosis múltiple, ya el nombre lo dice, es múltiple, es mucho, y es una enfermedad que la persona que transita sufre mucho, doctor. ¿Podés explicarnos un poquito? Vamos a ahondar en esto, pero ¿qué es la esclerosis y cómo se manifiesta? Se conocía como la enfermedad de las 1000 caras o de los 1000 rostros, porque tiene muchas maneras diversas de iniciar su cuadro. Realmente no es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad inmunológica con un componente inflamatorio predominante, sobre todo en los 10 primeros años de la enfermedad, porque a partir de los 10 años la inflamación prácticamente desaparece y queda solamente la degeneración, que es el factor final del fenómeno inmunológico que se presenta. Se hablan hoy en día de causas multifactoriales como factores desencadenantes, porque el origen causal no se sabe hasta la fecha. Se cree que hay un identificador genómico que es el que en algún momento determinado hace que se dispare el mecanismo inmunológico que produce autoanticuerpos que van a agredir a la vaina de mielina, que es un recubrimiento de una grasa y una proteína que recubre prácticamente los nervios periféricos y parte del trayecto de la comunicación entre las células cerebrales. Al degenerar eso, se produce una ruptura en la comunicación. Y como el sistema nervioso es un sistema interactuado por electricidad, porque la comunicación o la información
se transmite de célula a célula a través de un potencial eléctrico. Al romperse el mecanismo de comunicación, se rompe la posibilidad de comunicarse, lo cual hace que estas neuronas se vayan muriendo, atrofiando el sistema nervioso, y eso es lo que origina la pérdida de funciones en el paciente. La forma de presentación más frecuente es por eventos, por crisis que se llaman brotes. Los brotes básicamente es el mecanismo inmune que genera una inflamación, y la inflamación, según el territorio donde afecte, produce síntomas. Estos brotes pueden durar desde menos de 24 horas hasta semanas. Al cabo de eso, el propio organismo inhibe la inflamación, aunque si no se trata, claro, y el paciente tiene lo que se llama una fase de remisión o de recuperación. Hay muchos pacientes que tienen una recuperación casi completa de sus síntomas. Hay otros que van dejando secuelas. Cuanto mayor cantidad de brotes o de eventos tenga el paciente, sin tratamiento, la cantidad de secuelas es mayor. La noticia buena es que hoy en día la esclerosis múltiple no tiene el pronóstico que tenía hace 15 o 20 años atrás. Es una enfermedad que tiene muchas opciones terapéuticas. La mayoría de ellas son altamente efectivas o exitosas, lo cual mejora la calidad de vida del paciente, disminuye la discapacidad. El único punto negativo es que todas estas drogas o estos fármacos, sobre todo los de nueva generación, son extremadamente costosos, lo cual hace que sea un acceso muy difícil en una comunidad económicamente pobre como la nuestra. Pero desde el 2018 se aprobó la ley de protección, una ley que la hice yo, y eso le obliga al Estado a poder verse en la necesidad de sufragar por completo cualquier tipo de tratamiento indicado por médicos. ¿Desde sí. qué año, doctor, esto? La ley se aprobó en el año 2018 y básicamente comenzó a ser operativa a partir del año 2021. Qué maravilla. Esta última administración del ministerio está haciendo esfuerzos como para poder dar sostenibilidad en su presupuesto, claro, y poder cubrir terapéuticamente las necesidades de todos los pacientes que acudan a consulta. Esperemos que eso vaya mejorando y que se convierta en un mecanismo de cobertura eficiente, claro, y que afecta al 100% de la población afectada por la enfermedad. Perfecto. Bueno, qué buena noticia. Eso nosotros vamos a seguir hablando, doctor. Ahora vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguidita. Estamos hablando de la esclerosis múltiple, los síntomas y el tratamiento. Volvemos ya. Charlando con el profesor doctor Fernando Amuy Díaz de Bedoya sobre síntomas y tratamiento de la esclerosis múltiple. Y vamos con este primer material que ha preparado el equipo de producción que habla de la conducción nerviosa. Vamos a ver. La conducción nerviosa se hace a través del axón, que es una extensión larga de la neurona, que está rodeado de una sustancia llamada mielina. La vaina de mielina parece ser el objetivo del sistema inmune, pero también hay deterioro del axón y a largo plazo el cuerpo neuronal. Las lesiones inflamatorias se distribuyen a lo largo de la sustancia blanca, nervio óptico, áreas periventriculares, cuerpo calloso, cerebelo, médula espinal, que son partes que principalmente conectan diferentes partes del sistema nervioso entre sí o con otros órganos y tejidos. Bueno, esto es para que nosotros podamos estar en el mapa más o menos para poder adentrarnos. Sí, es muy didáctico. Para poder adentrarnos en el tema. Doctor, vos acabas de decir de que no se sabe el por qué
de que aparezca la esclerosis múltiple, ¿verdad? No hay una causa, no se sabe el por qué aparece. Pueden tener niños, pueden tener personas mayores, puede aparecer en cualquier momento de la vida. ¿Cuál sería uno de los síntomas o cualquiera de los síntomas más frecuentes, que es lo primero que la persona percibe antes de saber que tiene esclerosis múltiple? La mayoría de los pacientes son diagnosticados mucho tiempo después de haber iniciado el cuadro. Cuando uno se pone a hurgar retrospectivamente, el paciente refiere a una serie de síntomas muy sectoriales que ocuparon un periodo de tiempo muy corto, de pocos días, incluso años atrás, que pasaban desapercibidos porque el paciente no generó una secuela a partir de ese cuadro. Entonces hizo un cuadro vertiginoso, un cuadro de sensación de giro, con caída, pérdida de estabilidad, náuseas, cefalea, y le atribuyó alguna virosis. Claro. Y años después, cuando hace un brote activo importante y se encuentran hallazgos en imágenes, entonces uno asocia aquel evento con la enfermedad que está diagnosticada en ese momento. Abarca cualquier etapa de la vida. La diferencia es que en la presentación en pacientes pediátricos casi siempre el debut es más intenso, sintomáticamente, es más violento. El niño cuando debuta tiene sintomatología mucho más rica, más limitante. A su vez también la respuesta a los corticoides es más efectiva que en el adulto, es más rápida, y la respuesta terapéutica también es menor. Por lo tanto, en el niño, si bien tiene un debut un poco impactante, hace una evolución más benigna en relación a la población adulta. La población adulta, en índice de frecuencia, debuta entre los 20 y los 30 años, prácticamente en un 70%. La aparición de los síntomas pueden ser en la esfera motora o pueden ser en la esfera sensorial. Hay una distribución de inicio en ambas, ¿verdad? En la esfera sensorial es frecuente que el paciente se queje de hormigueo en un miembro o en dos miembros o en un hemicuerpo, pérdida de la sensibilidad, se acompaña muchas veces de pérdida de la fuerza o a veces simplemente de torpeza motora, refiere a que tiene dificultad para poder manejar el lápiz o manejar el cubierto, o si es una persona que tiene una actividad laborable que implica manualidades, refiere que está torpe en su desempeño habitual para una tarea que la viene realizando hace mucho tiempo. Cuando uno le examina, encuentra elementos vinculados a una lesión de un sistema nervioso, se llama sistema piramidal. Entonces eso a uno lo orienta a pedir imágenes para descartar la posibilidad de que el paciente tenga una enfermedad que esté haciendo un curso evolutivo sugestivo de una desmielinización. Muchas veces no se encuentra nada en las imágenes porque es un cuadro que recién se inicia, no dio tiempo todavía de la formación de una placa en la resonancia magnética. Entonces, por protocolo, uno trata como si fuera tal cosa, espera unos 3 a 6 meses, repite la resonancia y ahí se encuentran los hallazgos de las lesiones de imágenes. Hay un porcentaje de pacientes que debutan con trastornos visuales. Se quejan de la pérdida de la visión en un ojo o en ambos ojos, un cuadro que se llama neuritis óptica, que en el caso de la esclerosis múltiple es una neuritis retrovulvar, afecta la vía del nervio óptico hacia atrás, no hacia adelante, que es un elemento diferenciado de otras enfermedades desmielinizantes que no son esclerosis múltiple, que pueden debutar con una neuritis óptica. Hay pacientes que tienen crisis que son subclínicas, o sea, son poco visibles o el paciente es poco observador y no alcanza a definirla, y años después es un paciente que ve deteriorado su función cognoscitiva, un paciente que se queja de dificultad ideatoria, pérdida de la memoria,
Entonces uno, pensando en la posibilidad de que tenga otra enfermedad, hace el estudio de imágenes y encuentra que tiene placas. El elemento de diagnóstico diferencial es el estudio de biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo, que confirma que es una esclerosis múltiple que afectó más a fibras grises que a fibras blancas. Entonces, el paciente tuvo menos síntomas que sean identificables o visibles y debuta cuando ya tiene una lesión cerebral respetable que afecta su cognición. ¿Y eso en la mayoría de las personas pasa eso, doctor? No, gracias a Dios es un porcentaje menor de pacientes. El 90% de los pacientes debutan con síntomas motores o síntomas sensitivos. Un 10% debutan solamente con afectación de las fibras grises de entrada. Sí, pero en la mayoría, según lo que nos estaba diciendo, cuando se determina que es esclerosis múltiple, ahí se ve que desde hace varios años comenzó esta enfermedad, o esta enfermedad, ¿es verdad? ¿Cómo se la denomina? Sí, una enfermedad. A veces sí. Cuando uno hace un análisis retrospectivo de la historia con el paciente y va preguntando sobre síntomas que tuvieron previamente o algunas otras patologías que se vio el individuo afectado, ahí surgen datos que puedan ser sugestivos de la posibilidad de que el cuadro haya comenzado. Porque muchas veces, doctor, le interrumpo un ratito, muchas veces a todos nos pasa que de repente, no sé, un día tenés un súper dolor de cabeza y no sabes por qué, después te pasa. O tenés un vértigo, un mareo, o no sé, no te sentís tan bien y decís, no, debe ser el virus que anda por ahí, me engripé. Y a lo mejor es ya el aviso de algo más grande. Claro, lo que pasa es que esta no es una enfermedad que desde el vamos tiene indicadores clínicos que puedan decir, está comenzando una esclerosis múltiple. O sea, no se puede Es una enfermedad determinar. muda al inicio, que cuando empieza a hablar ya tiene un tiempo de evolución. Por eso es que hoy en día se preconiza en un paciente que tiene criterios de enfermedad hacer un inicio terapéutico temprano, tomando en cuenta de que hay un periodo de tiempo que es lo que se llama esclerosis múltiple subclínica, que en los gráficos modernos ahora se presenta como un iceberg en el cual la parte visible del iceberg son los síntomas claramente determinantes del paciente, pero la parte que no se ve del iceberg es hielo también, que está debajo del agua, que no es visible, pero es una parte subyacente que existió y probablemente no pudo haber sido sustraída. Tampoco no hay que pensar en la posibilidad de que cualquier síntoma que aparezca en un individuo de forma aleatoria representa necesariamente una enfermedad potencial a futuro, porque realmente el cuerpo a veces da señales que son señales de alarma, pero señales que pueden corresponder a cualquier otra cosa. Claro, perfecto. Bueno, vamos a ir conociendo a medida que vamos hablando con el doctor más, y sobre todo lo que hacemos acá en el Doctor en Casa es no solamente hablar y conocer el tema de enfermedades y problemas que podemos tener los seres humanos, sino ver si hay alguna manera de prevenir, qué estilo de vida tenemos que llevar para tener una vida sana, saludable. Y en el caso de tener algún tipo de enfermedad, entonces, ¿con qué contamos acá en el Paraguay? ¿Qué tiene el Ministerio de Salud, por ejemplo, para todos nosotros en este caso? Y ya el doctor nos estaba contando que desde el 2018 se aprobó una ley que hace que el Ministerio de Salud tenga que tener estos medicamentos que son para la esclerosis, que son vitales, no es que se tiene que tomar un año nomás, sino que esto ya es de por vida a las personas que tienen esclerosis múltiple, y esto ya está, se puso en marcha, por decirlo de alguna manera, desde el año pasado, desde el 2021. Es una muy, pero muy buena noticia, y una ley que la preparó y la impulsó nuestro invitado. Entonces, más que felices de tenerlo a él acá en el programa, hablando de este tema que sabe tanto, que entiende tanto y que nosotros también queremos aprender. Hacemos un pequeño corte, volvemos enseguidita.
continuamos hablando con el profesor doctor Fernando Amuy Díaz de Bedoya. El tema es el síntomas y tratamiento de la esclerosis múltiple. Estamos aprendiendo. La idea, como ya decía antes de ir al corte, es conocer un poco más de esta enfermedad para también poder, si es que vos estás con esclerosis múltiple, saber un poco más de esto, dónde podés acudir, quiénes pueden ayudarte con esto y también las personas que no tenemos esa esclerosis múltiple, pero tenemos algún familiar o alguien en nuestro entorno, conocer un poco más también, porque no hay nada mejor que tener empatía y saber qué actitud tomar con una persona que tiene algún tipo de enfermedad. De eso somos responsables todos y por eso estamos hablando de este tema hoy acá en el programa. Tenemos otro material, por favor, si podemos pasar, y después el doctor, miramos el material, el doctor nos comenta. Causa de la esclerosis múltiple. Es desconocida, pero se considera que influyen factores genéticos y ambientales, como infecciones virales, el tabaquismo, la deficiencia de vitamina D. Se cree que la parasitosis en la infancia tiene un efecto protector y que hay una relación con el tipo de bacterias que viven en el intestino, por lo que quizás la alimentación, el uso de antibióticos y otros factores relacionados a la microbiota normal podría tener relación con la enfermedad. Bueno, doctor, contanos qué pensás de ese material. Bueno, hace 35 años que me dedico a esclerosis múltiple. Sí. Y me han tocado ver teorías de todo, múltiples a lo largo de estos años. Hay muchas teorías que tienen un impacto importante al inicio, pero con el tiempo van minimizándose y terminan atomizando, desapareciendo. Dentro de todas esas teorías, las dos teorías que hasta el día de hoy siguen teniendo mucho ruido son la teoría genética o la teoría de la información génica y la presencia de un virus como un factor detonante del mecanismo inmunológico, que hasta hace poco tiempo era el virus de Epstein-Barr y ahora hay otros virus que también se están preconizando como virus que pudieran tener un mecanismo de un clip o una llave que abre el proceso inmune, igual que el virus de Epstein-Barr. Pero son las dos únicas teorías que hasta la fecha del día de hoy son las que todavía siguen teniendo algún grado de peso. Todas las demás, como ser la presencia de ciertos parásitos intestinales que son neuroprotectores, que es una teoría desplegada por un colega amigo mío argentino, el doctor Jorge Correale, la función protectiva de la vitamina D. Hoy en día es el tema de la microbiota como un factor que disminuya el impacto de la generación de anticuerpos en formación por agresión de la flora intestinal. Son teorías que tienen un peso menor, diría yo, dentro de la génesis de la enfermedad. Lo real y concreto es que ninguno de nosotros sabemos si vamos a tener o no, a no ser de que tengamos una variante de esclerosis múltiple que se llama variante familiar, que era muy poco frecuente o esporádica en América Latina, era muy frecuente en países del norte de Europa, en Estados Unidos y en Asia, pero cada vez se ve más frecuentemente en población latinoamericana, que son pacientes con esclerosis múltiple y varios casos en una misma familia, que en aquellos países donde se presentaban estos casos hacían los estudios genéticos y encontraban de que todos tenían un gen similar, un gen común, que es un gen, es un alelo, la parte de un gen que siempre está presente en pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, en países de primer mundo, en pacientes portadores de la enfermedad, se hace la detección de la presencia de este identificador genómico. Entonces, se puede conocer cuál es el identificador genómico de la enfermedad en esa población.
Lamentablemente todavía eso no lo pudimos hacer acá. Yo hace 5 años quise hacer un estudio en conjunto con gente de México y patrocinada por una fundación internacional, que después tuvimos serios problemas para el envío de material por courier, porque había que enviar a Ciudad de México para procesar, y por eso no pudimos dar continuidad. Espero que algún día se pueda hacer para que la población paraguaya pueda tener cuál es su identificador genómico de la enfermedad. Porque eso también tiene mucha validez, porque hoy en día hay una disciplina dentro de la medicina que se llama farmacogenómica, la cual identifica la presencia de un gen, si va a ser más representativa la respuesta a cuál medicamento. Entonces, se puede de alguna forma decidir cuál sería la droga que va a tener mayor efectividad terapéutica en ese paciente si conociéramos su identificador genómico y la respuesta farmacogenómica. Farmacogenómica. Anoté para no olvidarme, doctor. Sí, es una disciplina que cada vez tiene mayor peso dentro de la medicina, y es el fundamento de lo que hoy en día se llama, en la mayoría de los países del primer mundo, como medicina basada en evidencia y la medicina personalizada al enfermo. Sí. Qué interesante esto. Pero todas las enfermedades que son que tienen que ver con el sistema inmunológico, hay muchas enfermedades que no se saben el por qué. Aparecen nomás, la causa. Entonces, nosotros, o sea, todo el mundo quisiera saber que le digan, bueno, no, tenés que hacer tal cosa y no vas a tener esclerosis múltiple, pero no existe eso, doctor. No. No tenemos ese dato así. En particular para estas enfermedades autoinmunes. Calidad de vida, la calidad de vida, sin lugar a dudas, es elocuentemente favorable para cualquier cosa, ¿verdad? Pero para esto no hay una identificación directa. Ahora, sí han aumentado y van en aumento cada vez más enfermedades autoinmunes, que sí yo creo que tienen probablemente una interacción con el medio ambiente, porque la destrucción del hábitat normal, la contaminación del medio ambiente, que cada vez es mayor, evidentemente yo creo que cambia un poco el sistema inmune. La prueba del SARS-CoV-19, que es un virus habitante en animales que entra en el sistema inmune humano y que produce un descalabro tal porque la inmunidad del ser humano no lo conocía, no sabe cómo defenderse. Bueno, eso es parte del deterioro del medio ambiente, que yo creo que es probable que sea un factor fundamental para explicar por qué han aumentado exponencialmente enfermedades degenerativas, enfermedades autoinmunes, tumores, que eran menos frecuentes antes. No, cáncer, doctor. Sí, todo el mundo. A eso me refería con tumores. Sí, por eso, o sea, antes era, vos escuchabas que una persona tuvo cáncer, era una cosa así, un drama, pero una cosa aislada. Ahora es el denominativo común de casi todas las personas. Calculá que 7 de cada 10 mujeres van a hacer cáncer de mama alguna vez en la vida. 9 de cada 10 hombres hacen cáncer de próstata. 4 de cada 10 hombres hacen cáncer de colon. Eso es un indicativo de que estamos viviendo mal. Sin lugar a dudas. El deterioro del medio ambiente es... Exactamente lo que estabas diciendo. O sea, el deterioro del medio ambiente, eso tiene todo que ver con todo, porque ese vegetal que comemos cuando queremos tener una vida sana y decimos, bueno, tenemos que comer frutas y vegetales, pero también ¿de dónde vienen esas frutas y vegetales? Muchas veces son la forma de la fruta, pero lo que ingerimos no es la fruta. Y están colectados en Indonesia, en Pakistán, y son tratados con productos químicos para que puedan tener una conservación que dure meses. Así mismo, uno deja una manzana que compró linda, hermosa, así tipo de Blancanieve, compraste en el supermercado, y te olvidas y dejas ahí, y pasó una semana y pasaron 10 días y está intacta. Y una manzana normal no puede estar tanto tiempo afuera sin que se... 48 horas se destruye. Entonces, y es eso donde nos estamos moviendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, doctor, para
para dentro de este esquema que nos toca vivir, obviamente cada uno tiene que poner su granito de arena para no contaminar el planeta y todo, pero dentro de todo eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Vamos a tener nuestras huertas. No, creo que eso también es irreal. Por eso. Lo que hay que hacer es tratar de motivar a la sociedad para que la sociedad se convierta en un gran defensor del cuidado de su medio ambiente. Porque ese es el mayor problema, ¿verdad? La contaminación, de la cual todos somos partícipes. Y estamos todos inmersos en eso también. Sin lugar a duda. Nos enfermamos nosotros mismos, nos estamos envenenando nosotros mismos. Eso es increíble y parece, muchas veces cuando yo hablo de esto, ay, pero ¿y qué vas a hacer vos sola si todo el mundo hace eso? Pero es que si uno piensa así, es que por pensar así, es que estamos como estamos. Sin lugar a duda. Porque todos podemos mejorar en lo que sea y esa mejora va a ser algo, un granito de arena, una gotita en el mar, pero que va a ser algo positivo. Y si todos pensamos así, bueno, hay que contagiar, como dice el doctor. Lo peor de todo es que esto hace que la medicina se haga cada vez más compleja. Porque la generación de nuevos fármacos para cualquier cosa, incluyendo antibióticos, son fármacos de alta complejidad, de muy alto costo. Va a llegar un momento en el cual la medicina no va a poder ser financiada por nadie. Pero eso no es culpable la medicina. Es culpable el proceso evolutivo de las enfermedades que van decantándose y se van volviendo cada vez más inteligentes, más agresivas y encuentran siempre el mecanismo de poder responder a los esquemas terapéuticos usuales. En mi época de residente, hace muchísimos años atrás, la penicilina y el cloranfenicol eran el oro y el diamante, curaban cualquier cosa. Sí. Hoy en día ni la penicilina ni el cloranfenicol existen más en el vademecum médico. ¿En serio, doctor? Claro, hay antibióticos de última generación que cuestan una fortuna cada ampolla. Igual hay bacterias que se llaman KPC que son resistentes a todo tipo de antibióticos. Sí, sí. O sea, si uno es colonizado por una de esas bacterias, la medicina moderna no tiene tratamiento para poder ofertarle. Bueno, ¿qué podemos decir de todo esto? Tenemos que súper cuidarnos y tenemos que abrir los ojos y ir tratando de cambiar esto. Vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta continuamos hablando de todo estamos hablando, pero la base es la esclerosis múltiple aquí en El Doctor en Casa. Seguimos charlando con el profesor doctor Fernando Amuy Díaz de Bedoya sobre la esclerosis múltiple. Tenemos este otro material, por favor. Síntomas de la esclerosis múltiple. La neuritis óptica retrovulvar o inflamación del nervio óptico con disminución de la visión revela la enfermedad en una cuarta parte de los casos, especialmente en adultos jóvenes. Los trastornos sensoriales corresponden a hormigueo, disminución de la sensibilidad o incluso anestesia, dolor, sensación de opresión, edema o presión, calor, frío. El signo de Lermite es una impresión de descarga eléctrica muy corta a lo largo de la columna vertebral, a veces de las extremidades, que aparece al flexionar la cabeza hacia adelante. Otros síntomas son raros en el comienzo de la enfermedad, pero comunes en la fase de estado: visión doble, parálisis facial central o periférica, neuralgia del trigémino, trastornos de pronunciación, de la deglución, del control urinario, fatiga, trastornos cognitivos.
bueno que nos comentaste ya esto bastante antes. Sí. Lo único que quiero comentar es que la aparición de un síntoma aislado no tiene que hacer que entremos en pánico. Claro. Lo ideal es casi siempre acudir a un médico que le haga un examen y sobre todo que acompañe el caso, porque no todas las enfermedades se pueden diagnosticar en una consulta. A veces requieren de un seguimiento, ya sea examinándole o de un seguimiento a través de estudios. Entonces no quiero que la gente entre en pánico porque tenga algún síntoma vinculado a la pérdida de sensibilidad en una mano o a la aparición de electricidad, como creyendo que eso puede ser una esclerosis múltiple. Para tranquilidad, la esclerosis múltiple en nuestro país sigue siendo una enfermedad de baja prevalencia. La actualización del censo, porque yo publiqué el primer censo en el año 2007, la segunda actualización publiqué en el 2018 y ahora mandé a publicar la tercera actualización. Nosotros de 6.5 por cada 100.000 habitantes alcanzamos una prevalencia ahora de 11 por cada 100.000 habitantes. Seguimos estando dentro de los países de la franja de baja prevalencia. Hay 851 enfermos en este momento en el Paraguay. Es una incidencia muy baja, entonces diría yo que no es una enfermedad muy frecuente. Claro. Lo que sí es una enfermedad de alto impacto. Claro, y esas 800 personas que tienen le cambia absolutamente la vida. Sin lugar a dudas. Esta enfermedad. Sin lugar a dudas. En el Paraguay, doctor, una persona que tiene esclerosis múltiple, ¿dónde puede acudir? Que no tenga un seguro médico privado, ¿verdad? Una persona, cualquier persona, ¿dónde puede acudir? ¿Cuál es la recomendación que vos le das? Hay 3 entidades asistenciales que tienen consultorios para pacientes de esclerosis múltiple. La que depende del Ministerio de Salud, que es el programa primario, que teóricamente es el que recibe la total asistencia obligatoria según la ley, es el Servicio de Atención a Pacientes de Esclerosis Múltiple que funciona en el Hospital Instituto de Medicina Tropical. Sobre la Avenida Venezuela. Sobre la Avenida Venezuela. Es un hospital muy antiguo que hace 40 años funcionaba donde actualmente está el Palacio de Justicia. Es parte de una donación del gobierno japonés y es un hospital que tiene una trayectoria académica y universitaria antigua. El segundo centro, que es un centro también antiguo de atención para pacientes de esclerosis múltiple, funciona en el Instituto de Previsión Social, en el Servicio de Neurología. Y hay un tercer centro de atención a pacientes de esclerosis múltiple que funciona en el Departamento de Neurología del Hospital de Clínicas. Esos son 3 centros asistenciales públicos a los cuales puede acudir. El paciente IPS tiene cobertura obligatoria dentro del Vademecum de fármacos que tenga IPS. Los pacientes de clínica son los que no tienen cobertura, pero casi todos los pacientes de clínica recurren a recursos de amparo y terminan en el hospital con nosotros, que somos los que autorizamos la compra de los medicamentos. Y en el hospital, el medicamento que se le indica al paciente debe ser obligatoriamente cubierto por el ministerio. Los seguros privados no tienen centro de atención para pacientes de esclerosis múltiple, ni tienen tampoco ningún tipo de cobertura terapéutica. O sea, tienen una cobertura para consulta médica, para hacer algunos estudios al año, pero en el Paraguay ningún seguro privado cubre la asistencia farmacológica. Y todos estos centros hospitales y todo están en capital. O sea, todos la gente que están tenga en capital. En el interior tiene debe que ser derivada, que es una ventaja en un país emergente como el nuestro. Porque cuando uno tiene una enfermedad altamente compleja, la eficiencia está en relación directa a la calidad de formación del profesional médico que atiende. Porque una cosa es que un especialista que no tiene experiencia en una patología compleja maneje un paciente, y otra cosa es que un especialista que tiene una formación superior en este tipo de patología lo maneje.
el especializado en el área sabe a dónde tiene que apuntar, qué tipo de elección terapéutica es ideal para el paciente, qué estudios se requieren para seguimiento. O sea, está altamente calificado para hacer un seguimiento. La calificación redunda en beneficio terapéutico para el paciente, porque hace que se garantice la eficiencia de un tratamiento exitoso. Perfecto. Entre paréntesis, Sí, es sí. el criterio que hay en países de primer mundo. En países de primer mundo, en hospitales de ciudades pequeñas o periféricas, se hace lo que se llama la alerta diagnóstica y se deriva a un hospital de alta complejidad especializado en esa patología, donde confirman el diagnóstico y le hacen seguimiento. Perfecto, perfecto. Algo bueno y positivo, entonces nos mostró el doctor con esto. Seguimos con nuestros materiales, por favor. Tratamientos de las recaídas o brotes. Los corticoides en altas dosis pueden acelerar la recuperación. Se prescriben como una infusión intravenosa realizada en el hospital, que dura al menos 3 horas a una dosis de 1 gramo por día durante 3 o 5 días. No tienen ningún efecto en la prevención de nuevos brotes. Su uso no es sistemático si los síntomas no son problemáticos. Bueno, está funcionando como una neuróloga. El brote básicamente es la aparición de síntomas por la presencia de la inflamación. La inflamación, para reducir o hacer que los síntomas se minimicen o desaparezcan, se trata con antiinflamatoria. La metilprednisolona, que es un tipo de corticoide, es un poderoso antiinflamatorio. Por eso es que se utiliza metilprednisolona. En algunos pacientes la metilprednisolona no es suficiente. Entonces uno tiene que agregar otro fármaco que puede tener mayor impacto en la inflamación. Hasta el día de hoy la mitoxantrona, que es un medicamento de uso oncológico que tiene un poderoso efecto sobre ciertos componentes inflamatorios, que son la interleucina C, se pueden agregar a la metilprednisolona cuando el brote es muy intenso y la respuesta a la metilprednisolona no es del todo eficiente. En algunas otras situaciones se puede usar ciclofosfamida, que es otro quimioterápico que también tiene un efecto antiinflamatorio importante, aparte de inhibir la respuesta inmune. Por suerte, la mayoría de los pacientes responden al brote agudo al goteo de metilprednisolona. Hoy en día no hay necesidad de acudir a un centro hospitalario para metilprednisolona. Se puede instalar una vía en la casa, va una enfermera, el goteo se hace en 1 hora, la tolerancia es excelente, no hay complicaciones ni efectos colaterales. Entonces se termina el goteo, se cierra la vía, al día siguiente acude la enfermera, abre el goteo, vuelve a conectar. Entonces no hay necesidad de irse al hospital. Eso es una disciplina que nosotros comenzamos a implementar por el COVID. Claro. Donde los hospitales estaban repletos de pacientes con COVID y no le podíamos exponer a un paciente inmunodeprimido a que vaya a un hospital lleno de pacientes con COVID. Entonces, hoy en día, la mayoría de los pacientes se pueden hacer su goteo en la casa, sin necesidad de ir hasta un hospital. Fantástico, fantástico. ¿Tenemos tiempo todavía o tenemos que ir al corte? Vamos al corte, apenas escuché la música. Vamos al corte y volvemos ya. Bueno, parte final de nuestro programa. Tenemos 5 minutitos nada más para seguir disfrutando de nuestro invitado
Y queremos, por favor, Fernando, que nos digas en estos últimos momentos algo que dejamos de decir o algo que quieras recalcar sobre este tema que es tan importante y que vos estás tan involucrado. Bueno, Vivi, yo en todas las reuniones que tengo con pacientes y familiares de pacientes, siempre digo de que en primer lugar no hay que googlear, porque la información que se googlea casi siempre es catastrófica. Sí. Y esta es una enfermedad que ha cambiado su pronóstico, que sigue cambiando, porque la esclerosis múltiple es la tercera enfermedad neurológica que tiene mayor presupuesto de investigación. Te darás idea de la cantidad de dinero que se gasta anualmente en el mundo para investigar sobre factores causales, desencadenantes, minimización de síntomas, nuevos estudios de identificadores pronósticos, identificadores de enfermedad, drogas. Entre el 2020 y el 2022 han salido 5 fármacos nuevos de tratamiento. Ahora se está anunciando en la literatura mundial la aparición de 2 medicamentos nuevos, una familia que se llama BTK, sobre la que la neurología tiene muchas expectativas sobre la efectividad terapéutica. O sea, todo eso ha cambiado básica y radicalmente el espectro pronóstico. Hoy en día la esclerosis múltiple diagnosticada y tratada es una enfermedad de muy buen pronóstico a largo tiempo, permite que las mujeres se puedan embarazar, tener hijos, hacer una vida normal. No se contagia. No, de ninguna manera, no es una enfermedad infectocontagiosa de ningún tipo. Es una enfermedad individual que le afecta a uno. No hay posibilidad de compartir el riesgo con el resto de la familia, a no ser de que tenga un identificador genético común. Pero no es hereditario tampoco. No es hereditario, a no ser de que uno tenga ese identificador genético, que gracias a Dios en nuestro país es excepcionalmente raro. Yo conozco solamente 3 casos familiares en estos 35 años, no he visto otros casos más. A lo mejor habrá alguno que yo no conozco, pero en general es rarísimo. Tiene un excelente pronóstico, excelente calidad de vida. El 70% de los pacientes garantizan escala de discapacidades mínimas que le permiten hacer una vida normal en 20 años, doctor, lo cual cambia por completo el pronóstico. Es una enfermedad manejable y en nuestro país cada vez se lanzan las drogas de última generación, lo cual permite también de que uno tenga un espectro de utilización de medicamentos de alta eficacia en periodos iniciales en pacientes que presentan variedades más agresivas. Entonces, yo creo que el hecho de que a uno le diagnostiquen esa enfermedad no es sinónimo de que uno tenga que perder la esperanza y considerar de que va a estar en silla de ruedas en un plazo de tiempo perentorio. Creo que hoy en día la expectativa es alta, de una eficacia muy alta y de calidad de vida. Lo que tienen que hacer es consultar de forma precoz con especialistas que tengan experiencia en el manejo de esta enfermedad, de tal manera que puedan iniciar un tratamiento también de forma precoz. Eso es lo ideal. Perfecto. Fernando, muchas gracias. Un placer. Terminamos el programa. Un gusto tenerte aquí y te esperamos en un próximo programa. Bueno, muchas gracias, Vivi. Un placer para mí estar aquí. Gracias. Y felicidades por los nietos. Gracias. El mejor regalo. Exactamente. Yo sigo esperando. Mis 2 nietos, mi mejor regalo último. Qué lindo. Bueno, nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.